La visión y la percepción, módulo 10. Visión. La visión nos permite leer y absorber grandes cantidades de información compleja. Nos ayuda a navegar en el mundo, construir estructuras y evitar el peligro. El color ayuda a distinguir los objetos de su fondo y enriquece nuestras vidas apreciando la belleza natural y estética. El proceso de cómo el cerebro procesa la información visual es uno de tipo complejo. Luz y el aparato visual. Hay aproximadamente 97 millones de receptores de luz en el ojo humano y una compleja red de células que los conectan entre sí y con el nervio óptico. El nervio óptico cuenta con 1 millón de axones en comparación con 30.000 en el nervio auditivo. Aquí nada más ya pueden ver la complejidad de lo que es el proceso visual y también perceptual, debido a que hay muchas más conexiones sinápticas en el nervio óptico que en el mismo nervio auditivo como tal. Claro, nunca debemos menospreciar ninguno de los sentidos, en este caso particular el nervio auditivo, pero podemos ver cómo el nervio óptico tiene unas estructuras fisiológicas más complejas. El nervio óptico transmite información al cerebro en un estimado de 100 millones de bits por segundo. Esto es comparable a las tasas de transmisión de datos de Ethernet. O sea que el nervio óptico de por sí tiene una capacidad increíble para transmitir mucha información en pocos segundos. Claro, esto también pues tiene su desventaja en el camino porque esa transmisión, dependiendo de la manera que el nervio óptico agarre la información, es como esta se va a interpretar. Claro, el hecho de que la visión como sentido nos dé una información no implica que hacen falta otros sentidos para uno poder hacer una evaluación más integrada. Por eso es que ahí es donde el cerebro juega el papel de la herramienta que permite conectar todas estas neuronas que se encuentran en distintas áreas del cerebro a través de las conexiones sinápticas para así, al final, poder transmitir con mayor efectividad la información. Así que, como también dirían algunos filósofos, nuestros sentidos también nos pueden engañar. Lo que nuestro cerebro hace con la información que recibe del ojo es igualmente notable. Un poco lo que les mencionaba, del hecho que el ojo, a través del nervio óptico y de sus diferentes componentes, al tener que manejar grandes cantidades de información, también hace análisis sumamente complejos. Así que es un sentido sumamente interesante y vital para el ser humano desde, sobre todo, una perspectiva evolutiva. El espectro visible. La luz visible es una parte del espectro electromagnético. El espectro electromagnético incluye una variedad de formas de energía que van desde los rayos gamma en un extremo de la frecuencia hasta las radiaciones de los circuitos de corriente alterna. La parte visible del espectro electromagnético representa solo una parte del 70 de la gama de frecuencias, uno entre 70 de la gama de frecuencia, lo cual hace que sea bien interesante cómo el ojo puede captar diferentes tipos de frecuencia
y diferentes tipos de rayos. Ahora, ciertamente la mayoría de las frecuencias no son útiles para producir imágenes. Continuando con el espectro visible, la energía electromagnética dentro de nuestro campo detectable o visible produce imágenes bien definidas porque se reflejan en objetos con una distorsión mínima. Nos adaptamos a la vida durante el día y sacrificamos la capacidad de ver en la oscuridad a cambio de imágenes nítidas y coloridas de caras, objetos tridimensionales que se pueden ver a la luz del día. En otras palabras, nuestro equipo sensorial está adaptado para detectar la energía que más nos resulta útil. Por otro lado, también nuestro ojo puede acostumbrarse a poder ver imágenes con poca luz. Y si usted quiere hacer ese experimento, usted sabe que cuando usted entra a un cuarto, apaga la luz, en principio sus ojos no ven nada, pero en la medida que van filtrando la poca luz que existe dentro de la oscuridad, uno puede empezar a ver imágenes que antes no veía cuando simplemente se apagó la luz. Es ese proceso de cómo se adapta el ojo como un sentido ante los distintos espectros de luz. Continuando con el espectro visible, la luz es una forma de energía oscilante y viaja en ondas de igual forma que los sonidos. Esto es un elemento que tienen en común. Ahora bien, podríamos especificar la luz visible y el resto del espectro magnético en términos de frecuencia, tal como se hace con la energía sonora, pero los números serían extremadamente grandes, o sea, las ondas tienden a ser mucho más grandes en términos visuales que en términos auditivos. Por lo tanto, la luz se describe en términos de longitud de onda. ¿Qué significa esto? Que es la distancia que la energía viaja oscilando en un ciclo completo. Eso es lo que hace que el ojo se pueda acostumbrar a diferentes tipos de luz o de espectro de onda. La unidad de longitud de onda es el nanómetro, que es unas 1000 millonésimas de un metro. La luz visible va a oscilar entre 380 y 800 nanómetros. Así es que los expertos miden cómo el nervio óptico maneja o interpreta esas ondas de lo que es el espectro visible medido a través de nanómetros. El ojo y sus receptores. El ojo es una estructura de forma esférica llena de un líquido claro y espeso. La cubierta exterior blanco o la esclerótica es opaca a excepción de la córnea, que es transparente. Detrás de la córnea está el iris, que le da a su ojo su color. El iris es un músculo circular que controla la cantidad de luz que entra en el ojo, contrayéndose reflexivamente en luz brillante y relajándose en luz tenue. Eso es lo que hace que uno pueda ver los diferentes espectros de luz. Dicho de una manera más sencilla, ver luz sumamente brillante hasta una luz tenue, casi total oscuridad. La pupila no es una estructura verdadera, sino simplemente un agujero en el músculo del diafragma. Se ve negro porque la luz que entra en su ojo no sale. Continuando con el ojo y sus receptores. Detrás del iris está el lente. Este refleja la imagen boca abajo y hacia atrás en la retina. Debido a que el lente es normalmente plano y su tejido es transparente, pero notablemente flexible, los músculos adheridos a este pueden contraerse para hacerlo más redondeado, para centrarse en un objeto cercano,
a través de un proceso llamado alojamiento. La retina es un tejido bien sensible a la luz localizada en la parte trasera del ojo y se compone de células receptoras bien sensibles llamadas conos y bastones, que son las dos células principales que permiten que el ojo pueda ver los distintos espectros de luz. Ambos, tanto los conos como los bastones, poseen distintos tipos de fotopigmentos. Estos funcionan de manera similar, pero sus contenidos químicos y sus conexiones neuronales les permiten realizar diversas especializaciones. Otro dato importante es que también los conos y los bastones se encuentran en la parte trasera del ojo. Continuando con el ojo y sus receptores, o sea, los conos y los bastones. La luz debe pasar a través de las células neuronales, o sea, los conos y bastones, para llegar a los fotorreceptores sobre gran parte de la retina o de la superficie de la retina. Pero esto representa un problema porque las células neuronales son muy pequeñas y transparentes. Los fotorreceptores se conectan a las células bipolares, conos o bastones, que a su vez se conectan a las células ganglionales, cuyos axones forman el nervio óptico. Los fotorreceptores están llenos de químicos sensibles a la luz, llamados fotopigmentos. El fotopigmento absorbe la energía de la luz y hace que algunas de las moléculas se descompongan en dos componentes. Y la reacción química resultante, en última instancia, resulta en una respuesta neural. Los dos componentes se recombinan para mantener el suministro de fotopigmento. El ojo y sus receptores. Continuamos. El fotopigmento, o uno de los más conocidos, se llama rhodopsin. Este se refiere a su color, ¿verdad? Y también se le llama rhodon, por su acepción en latín como se levantó. El rhodopsin lo que hace es que activa la visión de color. Y esta absorbe más rápidamente que el fotopigmento del cono, así que se utiliza exclusivamente para las situaciones de luz baja. En la luz muy brillante, el rhodopsin en nuestros ojos sigue siendo descompuesto la mayor parte del tiempo, así que las barras no son muy útiles. El breve retraso en el ajuste a un cine oscurecido, ¿verdad? Cuando estamos en el cine, se debe al tiempo que tarda el rhodopsin en sintetizar. Eso es lo que pasa cuando uno entra a un lugar, viniendo de un lugar claro, entre uno oscuro, el rhodopsin tarda en resintetizarse como fotopigmento para que entonces el ojo se pueda ajustar a ese espectro de luz sumamente bajo. Continuando con el ojo y sus receptores. Iodospin, que es otro de los fotorreceptores, es el fotopigmento del cono. Este requiere un alto nivel de intensidad de luz para activarse, así que los conos funcionan bien en la luz del día, pero no son funcionales en situaciones oscuras. O sea que los conos son efectivos con luz brillante, los bastones son más efectivos con poca luz. Se habla de que existen tres tipos de variedades de iodospin y están ubicadas en diferentes tipos del cono. Unos van a responder mejor a diferentes longitudes de onda de luz. Esto va a significar que los conos solo detectan ciertas longitudes de onda distintas, mientras que los bastones solo se diferencian entre los diferentes niveles de luz y oscuridad, por lo que no se pueden reconocer los colores de la luz tenue.
Continuando con el ojo y sus receptores. Los bastones y conos también difieren en su distribución retiniana y en su cantidad de conexión neural. Los conos se encuentran más cerca de la fóvea, que es un círculo de 1.5 milímetros de diámetro en el centro de la retina, y caen rápidamente con la distancia desde ese punto. Los bastones se tienden a estar más concentrados a 20 grados de la fóvea. A partir de ese punto disminuyen en número en todas las direcciones y caen hasta que llegan a cero dentro de la fóvea. Continuando con el ojo y sus receptores. En el centro de la fóvea hay una célula gangliana o de ganglio para cada cono, y el número de conos por célula ganglionar aumenta con la distancia del centro, pero sigue siendo pequeño en comparación con los bastones. Debido a que pocos conos comparten células ganglionares, la fóvea tiene mayor agudeza visual o capacidad para distinguir los detalles. En cambio, muchos comparten una sola célula ganglionar. Esto reduce su resolución, pero realza su sensibilidad a la luz tenue, y esa es su gran ventaja. En el área de la retina, de la cual una célula del ganglio, ¿verdad?, o cualquier otra célula del sistema visual recibe su entrada, es el campo receptivo de la célula. Por lo tanto, podemos decir que los campos receptivos son más pequeños en la fóvea y más grandes en la periferia o sus alrededores. Continuando con el ojo y sus receptores. La respuesta de los receptores a la luz es diferente de lo que cabría esperarse, ya que son más activos cuando no están siendo estimulados por la luz. En la oscuridad, los canales de sodio y calcio del fotorreceptor están abiertos, permitiendo que estos iones fluyan libremente. Así, la membrana se despolariza parcialmente, el receptor libera un flujo continuo de glutamato y esto inhibe la actividad en las células bipolares. La respuesta química que ocurre cuando la luz golpea los fotopigmentos cierra los canales de sodio y de calcio, reduciendo la liberación del glutamato en proporción a la cantidad de luz. Las células bipolares lanzan más neurotransmisores que aumentan la cantidad de los disparos en la célula del ganglio. Los fotorreceptores y las células bipolares no producen potenciales de acción, funcionan directamente. En términos neuronales, las células ganglionares sufren lo que se denomina liberación de la inhibición. Aquí podemos ver el ojo como tal. Aquí tenemos un punto de observación. Aquí tenemos el proceso de cómo la luz entra y se interpreta. Ahora, en la parte externa del ojo tenemos el iris, la pupila, la córnea y los lentes, por donde pasa la información. De manera inversa hacia la fóvea, podemos ver aquí la retina, el disco óptico, el nervio óptico per se, y entonces aquí, desde una perspectiva más celular, podemos ver cómo detrás de la fóvea, o sea, en esta parte que podemos ver aquí, ¿ah?, las células bipolares ganglionales filtran la luz a través de los fotorreceptores, que son los conos, ¿ah?, y los bastones. Pueden ver aquí conos y bastones, y tenemos el pigmento epitelial, que es básicamente una célula de soporte donde están las células fotorreceptoras, o sea, los conos y los conos y los bastones. Como lo pueden ver aquí,
podemos observar, en este caso particular, que los conos sería esta estructura que estoy circulando, y entonces los bastones serían estos, que a su vez están apoyados por los células gangliares y bipolares en la fóvea. Así que eso es importante porque esas dos células son las que permiten que podamos ver luz brillante y captar luz en la oscuridad. Aquí también las pueden ver con mayor precisión, lo que son los conos y los bastones. ¿Sí? El esclera, que es donde están otros tipos de células que sirven como colchón. Y entonces pues aquí la tenemos, lo que vimos en la transparencia pasada. Aquí tenemos la luz y cómo la procesan desde los nervios ópticos, las células gangliales, las bipolares, las amacrinas, horizontales, conos y bastones, hasta la parte final del ojo donde está la esclera. Resumen de las funciones de los conos y los bastones. Función. En los conos funciona mejor con luz tenue o con poca luz, pero no con luz brillante. La visión detallada es pobre, no distingue los colores. En el caso de los bastones, la función es que funcionan mejor con luz brillante, pero no con luz tenue o oscura. La visión detallada va a ser buena y se pueden distinguir entre los colores. Por eso es que cuando uno está en la oscuridad, que puede detectar la forma, no puede detectar colores. Esas sombras usted la ve en tonos oscuros y grises. La localización. La mayor parte de los conos se encuentran en la retina periférica. La mayor parte de los bastones se encuentra en la fóvea y áreas circundantes. Los campos receptivos en los conos es amplio debido a la convergencia con los ganglios, contribuye a la sensibilidad de la luz. Los bastones son pequeños con uno o más conos y convergen en un ganglio que contribuye a la visión detallada. Proyección de la retina en los hemisferios cerebrales. Esto es bastante típico. Aquí, donde tenemos la corteza visual que está en el área occipital del cerebro, aquí vamos a ver el núcleo geniculado lateral, el quiasma óptico y el nervio óptico, como podemos ver acá. En este caso, hay, cuando se procesa una imagen en el área occipital, se da un proceso donde, en este caso, el lado derecho hacia el izquierdo del cerebro, se comunican para poder contrastar la parte visual, y de la misma manera en el lado derecho impacta al ojo derecho. Así que es interesante cómo cualquiera de los núcleos geniculados laterales van a impactar a ambos ojos. Se mueven hacia ambos ojos, no es que el derecho se mueve al ojo izquierdo como en el pasado se pensaba. Ambos núcleos geniculados laterales van a impactar los dos ojos por ambos lados para crear entonces la imagen que logramos captar. Ahora, el camino o los caminos hacia el cerebro. Los axones de las células ganglionales se unen y pasan de cada ojo o por cada ojo para formar los dos nervios ópticos. Donde el nervio sale del ojo no hay receptores, por lo que se conoce como el famoso punto ciego. Al no haber receptores no podemos captar
sobre todo, ¿verdad? Si hay movimiento a nuestro lado derecho, hay un punto donde si usted está moviendo su mano, usted puede verlo, pero hay un punto donde no puede verlo. Uno presiente que está ahí por otro sentido. Por otro sentido. Los puntos ciegos de los dos ojos caen en diferentes puntos en una escena visual. Eso se manifiesta de esa forma, por lo que no se da cuenta de que cualquiera de su mundo visual está ausente. Además, tu cerebro es bueno, o nuestro cerebro, para rellenar información que sale. El cerebro lo que trata es de compensar en el punto ciego para tratar de crear una imagen integrada de lo que uno puede estar mirando. Por ejemplo, un vehículo. Uno no ve, si está conduciendo al lado derecho, en el punto ciego, uno no ve el vehículo, pero si se acerca el vehículo un poco o se retrasa y uno lo ve por el espejo, inmediatamente crea una imagen de qué tipo de vehículo, marca, color, etc. Así que esa es la parte que el cerebro trata de compensar, y desde luego se hace cuando el cerebro está bien, pero también cuando hay problemas con el sistema visual. Caminos hacia el cerebro. Los dos nervios ópticos corren a un punto justo delante de la hipófisis, donde se unen para una corta distancia en el quiasma óptico antes de separar de nuevo y viajar a su primera sinapsis en los núcleos geniculados laterales del tálamo. En el quiasma óptico, los axones de los lados nasales de los ojos cruzan al otro lado y van al lóbulo occipital en el hemisferio opuesto. Las neuronas de la mitad exterior de los ojos, el lado temporal, no se cruzan, pero van al mismo lado del cerebro. Color en la visión. Hay una correspondencia entre el color y la longitud de onda. Esto sugeriría que el color es una propiedad de la luz reflejada en un objeto y por lo tanto del objeto mismo. Young y Helmholtz reconocen que esto debe ser debido a la naturaleza del mecanismo visual en lugar de la naturaleza misma de la luz. Ellos propusieron lo que se conoce como la teoría tricromática, ahora conocida como la teoría de John Herford, donde solo existen tres procesos de color que sirven para explicar la combinación de todos los colores que podemos distinguir. Eligieron el rojo, verde y azul como colores primarios porque los observadores no pueden resolver estos colores en componentes separados, sino en combinatoria. Color en la visión. Ewald Heering solucionó el problema de la teoría de tres colores agregando el amarillo a la lista de colores fisiológicos únicos. Pero en lugar de asumir 4 receptores de color, afirmó que solo hay 2, uno para rojo y verde y otro para azul y amarillo, son combinados. La teoría del proceso opositor intenta explicar la visión del ojo en términos de procesos de oposición de los nervios. En la versión de Heering, la fotoquímica es el receptor rojo-verde, es descompuesta por la luz propia y se regenera en presencia de luz verde. El producto químico en el segundo tipo de receptor se descompone en presencia de luz amarilla y se regenera en presencia de la luz azul. Heering propuso este acuerdo para explicar el fenómeno de los colores complementarios, colores que se anulan entre sí para producir un neutro gris o blando. Una teoría combinada. Las teorías tricromáticas y opuestas del proceso parecen ser contradictorias. A veces esto significa que una posición es incorrecta y la otra es correcta, pero a menudo significa que cada una de las teorías competidoras son en parte correctas, pero demasiado simple para acomodar los hechos conocidos. Hurwitz y Jameson resolvieron el conflicto con un compromiso. Propusieron que 3 tipos de receptores de luz sensibles al ojo, sensibles al verde y sensibles al azul están interconectados en una manera de proceso
oponente o posicional en las células ganglionales. Ceguera de color o blindness color. La ceguera del color, aquí el término más exacto es deficiencia de la visión de color, ocurre cuando un individuo tiene una respuesta pobre o ausente de uno o más tipos del cono. Hay dos tipos principales de ceguera retiniana del color. Una persona que ve rojo, verde y color ciega, ve solamente dos colores, pero es incapaz de distinguir entre ellos. Eso también se le llama protatnopia o ausencia de receptores rojos o deuteranopia, ausencia de receptores verdes. Las personas que no perciben el azul, la tritanopia, debido a un defecto en el cromosoma 7, hace que puedan ver el mundo en variaciones de rojo y verde. Formas en la visión. El mapa retinotópico en la corteza visual, lo que significa que los receptores retinianos adyacentes activan las células adyacentes en la corteza visual. Sin embargo, esto no nos dice cómo vemos las imágenes. La transmisión de la imagen de un objeto a la corteza como una imagen de televisión no equivale a la percepción del objeto. La percepción del objeto es un asunto de dos etapas. En esta sección uno analiza, ¿verdad? En este tema analiza la visión de la forma, la detección de los límites y las características de un objeto, así, bien parecido al concepto de fondo y figura. La historia que estamos narrando a través de este capítulo es cómo llegamos a la percepción, porque estas formas de visión es la que nos hace percibir e interpretar esos eventos, situaciones o elementos que observamos en nuestro entorno. Y desde luego, esto no comienza en la corteza, sino que es en la misma retina, pero necesita del cerebro para crear una interpretación. Mejora de contraste y detención de las aristas. La detección de los límites de un objeto es el primer paso en la visión de la forma. Los contornos, cuando uno mira un objeto y mira los contornos, esos son los límites que uno está pudiendo observar. El sistema nervioso a menudo exagera la información sensorial, sobre todo la que es especialmente importante. En el caso de los límites, la retina utiliza la inhibición lateral, donde la actividad de cada neurona inhibe la actividad de sus vecinos y a su vez inhiben su actividad para mejorar el contraste del brillo que prácticamente define el objeto. Y eso hace, ¿verdad?, que podamos ver estas ilusiones ópticas, donde aquí en A podemos ver diferentes triángulos de diferentes ángulos. Aquí muchas figuras que son fractalianas, tienen características, y poder ver aquí un elefante que tenga más de 4 patas. Esto se logra gracias a las células gangliales. Huber y Wilson desarrollaron una teoría de cómo los campos visuales se observan. Los campos visuales se afectan por células simples y complejas. Las células simples responden a una línea o a un borde que se encuentra en una orientación específica y en un lugar específico de la retina. Las células complejas que continúan respondiendo cuando una línea o un borde se desplaza a una ubicación diferente, siempre y cuando no esté demasiado lejos de su sitio original. Teoría de frecuencia espacial. Aunque algunas células corticales responden mejor a otras células, aparentemente no son tan limitadas. Los cambios más paulatinos en el brillo a través de la superficie de un objeto son cambios de baja frecuencia. Según Valois, algunas células complejas están afinadas para responder a las frecuencias altas encontradas en el borde de un objeto, mientras que otras están sintonizadas con frecuencias más bajas.
Algunas células responden mejor a las rejas de barras luminosas y oscuras alternas que contienen una combinación particular de frecuencias espaciales que las líneas y los bordes. Según la teoría espacial de la frecuencia, las células corticales visuales hacen un análisis de la frecuencia de Fourier de las variaciones de la luminosidad en una escena. La percepción, objetos, color y movimiento. La separación comienza en la retina y aumenta a medida que la información visual influye a través de los 4 lóbulos del cerebro. Esto es bien importante, ya que podemos ver, pero al mismo tiempo esos mecanismos para nosotros poder crear el campo perceptual van a requerir de los 4 lóbulos cerebrales en distintas ubicaciones a lo largo del camino, donde usted va a poder analizar color, movimiento y otras características de la escena visual. Así podemos ver cómo el procesamiento visual, como mencionamos anteriormente, es de tipo jerárquico y modular al mismo tiempo. El procesamiento modular se refiere a la segregación de los distintos componentes de procesamiento en ubicaciones separadas. El procesamiento jerárquico significa que los niveles inferiores del sistema nervioso analizan su información y pasan los resultados al siguiente nivel más bajo para análisis adicionales. Algunos científicos rechazan la noción modular, argumentando que cualquier función visual se atribuye en su lugar, lo que significa que se produce a través de una área relativamente amplia del cerebro. 2 caminos al análisis visual. La mayoría de la información visual sigue 2 rutas desde la retina a través del cerebro que componen el sistema parvocelular y el sistema magnocelular. Las células del ganglio de parvocelular son más pequeñas que las células del magnocelular. Explican a la gran mayoría de las células del ganglio y son más numerosos en la fóvea. Tienen campos receptivos circulares que son pequeños y color oponente, que les conviene para las especialidades del sistema parvocelular, la discriminación de detalle fino y de color. Las células del ganglio de magnocelular tienen campos receptivos circulares grandes que son opositores del brillo y responden rápidamente, pero solamente brevemente al estímulo. Consecuentemente, el sistema magnocelular se especializa en el contraste del brillo y para el movimiento. 2 caminos al análisis visual. Ambos caminos viajan al núcleo geniculado lateral y luego la corteza visual primaria. Aunque los 2 sistemas están altamente interconectados, el sistema parvocelular domina la corriente ventral, que fluye desde la corteza visual hacia los lóbulos temporales, y el sistema magnocelular domina la corriente dorsal desde la corteza visual hasta el parietal o los lóbulos parietales. Área ventral, el qué y la dorsal, ¿dónde? Aquí están las corrientes de cómo se procesa la información. Aquí podemos ver cómo desde el campo visual fluye los diferentes procesos, o sea, todas las áreas impactadas desde lo que es ventral, lo que es dorsal, y desde luego como en el área occipital, todas estas áreas están impactando la visión, lo cual nos hace pensar que la visión no funciona de manera aislada, sino que se une a varias partes del cerebro, que es lo que hace que podamos interpretar las imágenes con mayor precisión. Desórdenes de percepción visual. El objeto agnosia es la capacidad deteriorada de reconocer objetos. La agnosia del objeto es causada por el daño a la corteza temporal inferior
Esta parte de la corriente ventral es donde la información sobre bordes, frecuencias espaciales, texturas y así sucesivamente se reensambla para formar percepciones de objetos. Por eso es que se distorsiona. Prosopagnosia es una capacidad deteriorada de reconocer visualmente caras familiares. El problema aquí no es la memoria, porque pueden identificar individuos por otras características como su habla o manierismo, pero no pueden reconocer bien su cara. Tampoco se va a deteriorar su agudeza visual. A menudo no tienen dificultad para reconocer las expresiones faciales, el género y la edad. Continuando con los desórdenes de percepción visual, prosopagnosia. Mientras que un cierto procesamiento de la información de la cara ocurre en la corteza temporal inferior, como mencionamos ya, reconociendo caras individuales requiere estructuras adicionales. En el caso de los seres humanos, una parte del giro fusiforme en la parte inferior del lóbulo temporal es tan importante para hacer frente al reconocimiento de caras, ¿no? Se le conoce también como área de la cara fusiforme. El daño que resulta de la prosopagnosia está generalmente en el hemisferio derecho, pero el proceso de la cara en un esfuerzo cooperativo que implica ambos lados. O sea, a pesar de que se ve manifestado en el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo trata de compensar. Otra área que se ha implicado en el reconocimiento de la cara es el lóbulo temporal intermedio, que es importante para la memoria y parece, ¿no? Y luce estar implicado en la toma de decisiones entre caras familiares y desconocidas. La agnosia de color, que es la pérdida de la capacidad de percibir los colores debido al daño cerebral. Y también la agnosia de movimiento, que es una capacidad deteriorada de poder detectar el movimiento. Problemas de la atención en la visión. La corteza parietal posterior combina la entrada de las áreas visuales, auditivas y somático-sensoriales para ayudar al individuo a localizar objetos en el espacio y orientar el cuerpo en el ambiente. El daño en estas áreas deteriora capacidades tales como alcanzar los objetos, pero también produce a menudo negligencia en la cual el paciente no hace caso de la estimulación visual, del tacto y auditiva en el lado enfrente de la lesión. También ignoran el alimento en el lado izquierdo de la placa, afeitan solamente el lado derecho de la cara y no pueden vestir, una persona no puede vestir el lado izquierdo de su cuerpo, ¿no? Porque se le afectó el lado derecho. Las manifestaciones aquí son en gran parte, pero no enteramente visuales, y son más probables de ocurrir en el lado izquierdo del cuerpo después de daño en el hemisferio derecho.